Un saludo muy especial, hermanos. El Señor Todopoderoso nos bendiga, nos acompañe, nos conceda siempre anhelar el cielo, anhelar el templo. Del Evangelio de San Juan, el capítulo 2, versículo 13. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y entonces encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo. Ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no convierten en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este día, hermanos, celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Y por eso, al ser mención de esta basílica, que es una de las basílicas mayores de Roma y de todos sus lugares donde está el Papa, pues es una basílica que es dedicada a la predicación y es una de las basílicas mayores y más antiguas que tiene la Iglesia. Pues bien, eso para significar el lugar del encuentro, que es el templo santo de Dios, la estructura como tal, que es el templo. Y de ese templo tenemos que hablar en primera instancia de eso, del templo como estructura, donde brota toda una predicación, toda una fuente de vida, porque la primera lectura de hoy día, que es del profeta Ezequiel, nos viene a decir: estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Y finalmente dice el texto: este torrente llegará hasta las aguas y dará frutos abundantes. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Lo primero que hay que decir, hermanos, es que del templo siempre va a fluir una bendición en abundancia para que nosotros demos fruto. ¿Y cuál es esa fuente de vida? Pues es la palabra del Señor, que nos forma, que nos educa, que nos da siempre pautas para seguir el camino. Ahora bien, también el Salmo de hoy viene a decir: un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Pues esos canales de bendición somos nosotros. Cada vez que vamos al templo, adquirimos todo un aprendizaje que llega a nuestro corazón para que seamos un canal de formación, de bendición para los que están en la casa, en lugar de trabajo. Por eso es importante el templo. Llegar hasta allí para ser una comunidad, una familia que somos la iglesia, y estar a la escucha de la palabra. Y también nos dice la lectura del apóstol San Pablo a los Corintios: ustedes son edificio de Dios. Ahora, entonces, si el templo es una construcción de lo que sabemos, un lugar, pero también nosotros allí nos convertimos en un edificio de Dios. ¿Qué significa eso? Ser edificio de Dios es que todos construimos y hacemos parte de la Iglesia Santa. Es decir, todos vamos construyendo el templo. ¿Y cuál es ese templo? Pues si todos escuchamos hoy el Evangelio, nos viene a decir entonces, cuando Jesús dijo que destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos decían: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros? Somos construcción de Dios, somos edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios nos ha dado. Eso quiere decir entonces que en nosotros habita la presencia del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu, como dice finalmente: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes. Nosotros somos santos porque en nosotros habita el Espíritu Santo y somos templo de Dios y hacemos parte del templo santo del cuerpo de Cristo.
Cada vez que vamos a la iglesia, nosotros hacemos parte del cuerpo santísimo de Cristo, tanto en la iglesia como en nuestras casas y en todas partes. Entonces, finalmente, ¿qué hay que decir, hermanos? Con todo lo que hace Jesús en este templo, cuando dice dentro del evangelio de hoy, cuando esparce todas esas monedas, cuando echa a los animales, a las ovejas y a los bueyes, dice: quiten esto de aquí, no convierten en el mercado la casa de mi Padre. Habría que preguntarnos, hermanos, ¿de qué estamos llenos nosotros? ¿De qué tanta basura o de qué se volvió un mercado en nuestra vida? ¿Se volvió un mercado en nuestra vida de tanta cosa que va y viene? Y habría muchas cosas que decir de esas lecturas del día de hoy, pero quedémonos con eso, hermanos. Saquemos de nosotros toda la basura que hay para que sigamos siendo ese templo donde pueda reposar la presencia del Señor y Él nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Virgen Santísima te acompañe.